Bueno, vamos a ver cómo opera un control de nivel Kimray para separador petrolero bifásico. Puede usarse tanto para separadores cilíndricos horizontales como para separadores cilíndricos verticales, aunque aquí lo vamos a estudiar para el caso de los separadores cilíndricos verticales. Su servidor, doctor Julio César de Jesús Balanza Chavarría. Aquí en la figura de la derecha se tiene descrito el equipo y dice, vamos a leer, dice vistas del control de nivel Kimray instalado en un separador cilíndrico vertical. Y bueno, vamos a ver, miren, aquí tenemos el separador vertical y el equipo de control de nivel está compuesto básicamente de dos elementos. El piloto 12PL que se ve ahí, ¿sí? Este piloto 12PL toma de la parte superior del separador gas a presión, el gas que se separó, que baja, ¿verdad? Y pasa por un depósito para eliminarle la humedad que traiga, para drenar la humedad que traiga, entra al piloto y este piloto regula esta presión mandándola a la motora que está del lado derecho. De tal manera que si el nivel dentro del separador está ascendiendo, entonces el piloto manda una señal menor, con lo cual se levanta el tapón de la motora y se descarga el nivel para evitar que siga subiendo más. Y viceversa, si el nivel está bajando, entonces llega un instante en el que el piloto manda una señal de mayor presión, entonces cierra el tapón y cierra la motora y empieza a subir el nivel dentro del separador. De tal manera que este equipo lo que hace es mantener el nivel de líquido dentro del separador dentro de cierto rango. ¿Sí? Entonces está compuesto de piloto, 12PL y válvula motora. Ahora, aprovechando, vamos a ver otros elementos que por aquí aparecen en el separador. En la parte de arriba se tiene la válvula de seguridad. El lado derecho tenemos un sello de seguridad, ¿sí? La parte abajo derecha tenemos la descarga al cabezal de gas, ¿sí? Del separador, por arriba sale el gas, ¿sí? Luego se tiene el del lado izquierdo la bajada de suministro de gas al piloto, que pasa por el depósito de drene que decíamos, ¿sí? A la mitad tenemos la carga al separador que llega aceite, agua y gas, ¿sí? Más abajo tenemos un indicador de nivel de tubo de cristal que por vasos comunicantes nos indica qué nivel se tiene dentro del separador, ¿sí? Luego tenemos el piloto 12PL, el depósito de goteo, el piloto 12P, la válvula motora actuada por el piloto 12PL. Vamos entonces ahora a leer esto que acabo de describir y dice así: en la figura se puede observar que el control de nivel en estudio consta de un piloto 12PL que es alimentado por la presión de gas del separador, tomada de la parte más alta del mismo para que traiga la menor cantidad de condensado posible. Esta presión es regulada por el piloto, ¿sí? Y se aprovecha para que accione una válvula motora de la misma marca que controle el nivel de líquido dentro del separador a la altura decidida por el operador. Como complemento, en la figura también se puede observar el indicador de nivel de tubo de cristal del separador, ¿sí? Que trabaja, según dijimos ya, por los comunicantes, la válvula de seguridad del separador, que es de resorte y trabaja en base de la ley de Hooke, el sello de seguridad, ¿verdad? El cual se revienta en caso necesario para evitar que el separador le pase esto, o sea, tiene una presión de ruptura menor que la del separador. Luego tenemos la descarga del separador al cabezal de gas de la batería, ¿sí? La brida de carga de producción, que viene siendo crudo, agua y gas, lo que le llega al separador, la salida de crudo y agua por la válvula motora del lado derecho abajo, así como un depósito con una pequeña válvula de mariposa para drenar el condensado que traiga aún el gas que se usa en el piloto. Vamos entonces ahora a ver cómo opera este equipo. Aquí del lado derecho lo tenemos representado esquemáticamente el equipo Del lado derecho, de la parte más derecha, se tiene el piloto 12PL. Como se observa, al piloto le llega por la parte izquierda la presión roja de gas de la parte superior del separador. Esta presión roja, ¿sí? Si esta versión, sí, el nivel del separador es alto, o sea, si la presión verde que tenemos aquí es grande, entonces esta presión vence a través del diafragma, que dice ahí, diafragma del piloto, ¿sí? Entonces levanta al piloto
y entonces la mancuernilla que está abajo destapa su asiento de venteo, que es el inferior. Se tiene dos esferitas la mancuernilla, ¿sí? Destapa al asiento inferior y ventea la presión amarilla que está actuando sobre el diafragma de la motora que la está manteniendo cerrada. Al ventear esta presión amarilla, entonces la presión verde, debida al gas y al nivel dentro del separador, levanta el tapón y descarga el separador. Entonces, conforme empieza a bajar el nivel dentro del separador, pues entonces la presión verde empieza a disminuir y por lo tanto el resorte, que lo hemos vencido para lograr esto, empieza a bajar al conjunto, y al bajar al conjunto, entonces la esferita de la mancuernilla que estaba destapada tapa el venteo y levanta en la parte de arriba, de tal manera que entonces la presión roja de gas entra y alimenta a la presión amarilla, con lo cual al aumentar la presión amarilla cierra entonces el tapón, ¿verdad? Y entonces el separador deja de descargar. Entonces básicamente es la acción del piloto. Si el nivel está subiendo, entonces manda abrir la motora. Si el nivel está bajando, manda cerrar a la motora. Hay que vencer el resorte, el que está ahí, y es importante hacer notar que en la parte de arriba donde dice tornillo de ajuste, ese tornillo de ajuste sirve para aumentar o disminuir el nivel de operación del separador. Si enroscamos el tornillo de ajuste, entonces vamos a darle mayor tensión al resorte, mayor presión al resorte, y entonces va a subir el nivel dentro del separador para vencerlo, y viceversa, ¿verdad? Con lo cual podremos regular el nivel que queremos tener dentro del separador. Entonces del lado izquierdo tenemos la motora, que es actuada por este piloto, ¿verdad? Y tenemos la presión amarilla actuando sobre el diafragma, que si disminuye, entonces es levantada por la presión verde del líquido más gas, que actúa sobre el tapón descargando, y viceversa. Si aumenta, entonces el tapón cierra herméticamente y deja de salir el líquido del separador. Vamos entonces bueno, tenemos aquí entonces la presión roja, que es la de gas del separador, la presión amarilla, que es la que actúa sobre el diafragma de la motora, que es la que permite que abre o cierra la misma, la presión verde, que es la suma de la presión de gas más la presión debida al nivel dentro del separador, ¿verdad? El nivel dentro del separador pues es la variable a controlar, que es la que va a hacer que varíe la verde y manda abrir o mande cerrar. Vamos entonces a leerlo. Dice: operación. El conjunto del ensamble del piloto y del vástago de la válvula motora, ambos se muestran achurados en la figura a colores, son las dos únicas partes móviles del controlador de nivel Kimrai mostrado en la figura. Es la que se levanta o baja para abrir o cerrar el tapón. El controlador consiste de una válvula motora y un piloto Kimrai 12PL. El piloto puede ser ajustado para controlar el nivel de una manera estrangulada o bien de acción semi-instantánea, usando para esto la perilla de control, la control knob que está abajo, enroscando la perilla hasta su tope. Enroscando la perilla hasta su tope, el controlador trabajará en la forma estrangulada. Desenroscando la perilla media o una vuelta completa, se obtiene acción semi-instantánea. O sea, en el primer caso, lo mismo que está entrando va a estar saliendo y se tiene una forma estrangulada de operación del separador. Y si se enrosca la perilla media vuelta, una vuelta, entonces la acción va a suceder hasta que llegue a cierto nivel dentro del separador, abrirá casi instantáneamente, empezará a bajar el nivel del separador, y cuando llegue a un cierto nivel mínimo definido, pues cerrará también casi instantáneamente. Es una acción semi-instantánea. Dice: el obturador del piloto, el pilot plug, llamado en la práctica mancuernilla, consiste de dos pequeñas esferas de acero inoxidable rígidamente conectadas por un vástago. Observar la figura. El asiento superior de la mancuernilla es la entrada de gas de rojo a amarillo al diafragma de la válvula motora. El asiento inferior de la mancuernilla es el venteo de amarillo a atmósfera de la presión que actúa sobre el diafragma de la válvula motora, cerrando su tapón. Dice: en el piloto, la fuerza debida a la presión de gas del separador, la color rojo, y con ayuda de la fuerza del resorte, se equilibra a través del diafragma grande del piloto, el pilot diaphragm, con la producida por la presión del nivel de líquido verde del separador.
¿sí? Entonces, la presión de gas del separador más la presión del resorte equilibran a la verde, ¿sí? La presión del separador rojo y la presión amarilla del diafragma de la válvula motora actúan en direcciones opuestas sobre los dos pequeños diafragmas del piloto, el superior y el inferior, de igual área, balanceando al piloto. Entonces, la única fuerza hacia arriba para desbalancear el ensamble del piloto es la debida al nivel de líquido, ¿verdad?, dentro del separador, que es la variable a controlar, opuesta a la debida al resorte del piloto. Esta fuerza debida al resorte puede ser variada usando el tornillo de ajuste, el adjusting screw, en la parte superior del piloto, para aumentar o disminuir al gusto del operador el nivel de líquido dentro del separador. Conforme sube el nivel de líquido dentro del separador, la fuerza debida a la presión verde de este nivel vence a través del diafragma grande del piloto, el pilot diaphragm, a la debida al resorte del piloto, forzando al ensamble del piloto hacia arriba, con lo cual se cierra el asiento superior de la mancuernilla, que comunica de rojo a amarillo, y abre el asiento inferior, amarillo a atmósfera, de la mancuernilla, con lo que se ventea dicha presión amarilla. Cuando la presión del diafragma de la motora amarilla se es venteada por el asiento inferior de la mancuernilla, la presión debida al nivel de líquido dentro del separador, pues el verde vence, ¿no?, actuando debajo del tapón de la válvula motora, levanta el tapón y abre la válvula motora descargando el separador. Conforme disminuye el nivel de líquido en el separador, el ensamble del piloto se mueve hacia abajo, ya que la presión verde disminuye, lo que cierra el asiento inferior de venteo de la mancuernilla, del amarillo a la atmósfera, y abre el asiento superior rojo-amarillo, aumentando entonces la presión amarilla, que al actuar sobre el diafragma de la válvula motora cierra el tapón de la misma y deja de fluir salir líquido del separador. Dice, el área del diafragma de la motora es el doble del área del asiento del tapón de la misma. Pues claro, ¿verdad?, porque la presión que actúa sobre dicho diafragma es menor que la que actúa sobre el tapón, ya que esta es la suma de esa presión más la presión debida al nivel de líquido. Dice, se aplica entonces la presión roja. Si se aplica entonces la presión roja completa al área mayor del diafragma de la motora, se logra que ésta cierre herméticamente y el separador deja de vaciarse. Cuando el piloto se ajusta para operar estrangulando el flujo que pasa por el asiento de la válvula motora, o sea, con el control lobe todo enroscado, la acción sin sangrado de la mancuernilla sobre sus asientos ajusta la presión del diafragma de la válvula motora amarillo a que reposicione el ensamble del vástago de la válvula motora para que se acomode a cualesquier caudal, o sea, lo que entra sale, ¿sí? La rápida pero estable reposición produce una verdadera acción de estrangulamiento controlada, manteniendo constante el nivel dentro del separador. Gracias.